Increíble, el niño del millonario descubre un secreto oculto y transforma a la faxineira para sí. Alejandro, un chico de 12 años, se movía a tientas en la lujosa mansión de su padre. Cada rayito de luz reflejaba el brillo de las murallas cubiertas de arte costoso, pero a él solo le importaba lo que había en su corazón. Su pasión por el arte y la ciencia, siempre considerada un desperdicio por su padre, lo hacía sentir como un extraño en su propio hogar. A medida que recorría las habitaciones vacías, sentía que las paredes lo encerraban, que los pisos de mármol resonaban con promesas rotas. Cada vez que su padre llegaba a casa, la tensión se hacía palpable. Alejandro se preguntaba con frecuencia si algún día podría hacerle entender que el verdadero valor estaba en las ideas, no en el dinero. Su refugio era doña Rosa, la faxineira que siempre tenía una sonrisa sincera, una mujer fuerte que había trabajado toda su vida para salir adelante. Mientras ella limpiaba a Alejandro se sumía en sus pensamientos, admirando su persistencia. En cada conversación, doña Rosa mostraba una sabiduría profunda, y sus historias sobre la vida de la clase trabajadora lo inspiraban, pero a la vez lo llenaban de un malestar punzante, porque su padre nunca había parado a escuchar a personas como ella. Un día, mientras ayudaba a doña Rosa con tareas menores, Alejandro se topó con un mundo alucinante. Ella, con manos expertas, convertía pedazos de cartón y desechos en piezas de arte vibrantes. Alejandro nunca había visto nada igual. La forma en que tomaba lo que otros consideraban basura y lo transformaba en tesoros despertó en él un impulso casi primitivo. Querían hacer algo juntos, un proyecto que hablara de su historia, que desafiara las normas del mundo superficial en el que vivía. Sin embargo, cada resultado lo llevaba a enfrentarse con sus propios miedos. ¿Sería esto suficiente para cambiar su vida? ¿Podría enseñar a su familia que el arte y la ciencia tienen un valor equivalente al dinero? La presión aumentaba cuando, un par de días después, Alejandro tropezó con un secreto oscuro que envolvía a su familia. A medida que más detalles se deslizaban a su mente, la angustia lo consumía. Sabía que revelar esto podría arruinar la imagen de su padre y devastar a la comunidad que había sido afectada por sus decisiones. Pero debería callar por el bien de su familia, o plantear la verdad y buscar justicia. Mientras trataba de procesar su dilema moral, las charlas con doña Rosa cobraban cada vez más sentido. Ella le hablaba de sus luchas y sacrificios, y cada historia era un recordatorio de su propia vida. A la vista de esas verdades profundas, Alejandro empezó a cuestionar qué significaba realmente el éxito. A medida que sus pensamientos se agitaban como una tormenta en su mente, la presión parecía intensificarse. Cada vez que terminaban de trabajar en su proyecto artístico, se sentía un paso más cerca de la verdad, pero al mismo tiempo el miedo creciente lo paralizaba. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos vídeos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. El día del evento en la escuela se acercaba. Alejandro sabía que debía presentar su proyecto, y cada amanecer se sentía más ansioso. La sombra del secreto que llevaba dentro lo agobiaba, y la idea de cómo reaccionaría su padre llenaba su pecho de incertidumbre. Justo antes de subir al escenario, su mente se llenó de pensamientos fragmentados. ¿Realmente vale la pena arriesgarlo todo por solo unas palabras? ¿Seré capaz de enfrentar la verdad? En ese instante el silencio de la sala lo envolvió, y Alejandro sintió que el futuro de su amistad con doña Rosa y su propia identidad pendía de un hilo. Alejandro respiró hondo al escuchar su nombre entre los murmullos expectantes de la sala. Con cada paso hacia el escenario, el peso de su secreto latía en su pecho como un tambor incesante. Nervioso, no podía evitar cuestionarse si el momento había llegado para enfrentarse a la verdad. Nunca había pensado que un simple proyecto artístico podría convertirse en el vehículo para desenterrar los secretos de su familia, y mucho menos para transformar su propia vida. Cuando finalmente se plantó frente a su audiencia, la mirada de sus compañeros y profesores lo atravesó como una ráfaga helada. En ese instante cada recordatorio de su hogar frío y distante se disolvió entre los colores vibrantes del arte que había creado con doña Rosa. La mezcla de desechos y pasión que había trabajado en las últimas semanas ahora parecía cobrar vida ante él.
Alejandro tomó la palabra, y en sus primeros momentos de incertidumbre, comenzó a hablar sobre el proceso creativo, sobre cada pieza que había cobrado significado en sus manos, mientras hablaba de las historias que cada objeto contenía, de cómo lo que la sociedad rechaza puede ser transformado en algo digno y hermoso. Sintió que una luz tenue comenzaba a encenderse en su interior. Los recuerdos de las palabras de doña Rosa lo guiaban: cada desecho también es una historia que merece ser contada. Su sincera entrega resonó en la sala, y poco a poco comenzó a dejar atrás la sombra del temor. La audiencia no solo escuchaba, sino que también parecía conectar con las emociones que fluían en cada palabra. Con cada oración, el arte y la ciencia se entrelazaban en su mente. Era el mensaje de su proyecto: el valor del conocimiento no siempre reside en lo visible o en lo tangible. A veces eran las historias de vida y transformación las que realmente importaban. Alejandro levantó la voz, compartiendo su dolor y su lucha interna. Tras concluir su presentación, se sintió eufórico. La ovación resonante de los compañeros lo recibió con brazos abiertos, pero la verdadera victoria fue interna. Había hablado de su verdad sin temor, aunque una parte de él aún guardaba el inquietante secreto de su familia. Era realmente liberador exponer su alma, sabiendo que su padre era responsable de todo lo que había relatado. La dicha del reconocimiento lo acompañaba, pero la angustia no se alejó del todo. Al salir del escenario, sintió una mezcla de alivio y agotamiento. Miró a su alrededor y fue en este instante que vio a doña Rosa entre el público, su mirada chispeante llena de orgullo. En su sonrisa, Alejandro encontró un refugio inesperado. Pero tras la euforia, una nueva ansiedad se apoderó de él. Aquel reconocimiento que le había costado tanto podía volverse un arma de doble filo si su padre decidía intervenir. Mientras caminaba hacia la salida, sintió que su relación con su padre pendía de un hilo aún más frágil que antes. Con cada día que pasaba, la presión aumentaba, y la percepción de éxito que su padre había impuesto sobre él se convertía en una carga difícil de cargar. La idea de vivir una mentira o, peor aún, desilusionar a doña Rosa y a sí mismo, lo atormentaba. Los días siguientes se tiñeron de una inquietante espera. Sus pensamientos giraban en torno a su padre y a la revelación que, con cada latido, se acercaba a la superficie. ¿Lo confrontaría? ¿Encontraría el valor suficiente para desatar la tormenta que sabía que podría arruinarlo todo? Alejandro sentía que el tiempo se le escapaba, así como las oportunidades para cambiar no solo su destino, sino el de aquellos que lo rodeaban. El momento de la verdad se acerca, y Alejandro sabe que no podrá escapar de su destino por mucho más tiempo. Las decisiones que tome en los próximos días tendrán un impacto duradero en su vida. ¿Estará listo para enfrentar la realidad y buscar justicia, o se sumergirá en el miedo y el silencio, temiendo el costo de la verdad? Los días siguientes a su presentación comenzaron a transformarse en una tormenta de emociones. Alejandro se sentó en su habitación, rodeado por los restos del proyecto que lo había llevado a la cima y a la vez lo mantenía prisionero. Las piezas de arte que habían brillado con vida en el escenario ahora eran recordatorios de la tensión que crecía dentro de él. La incertidumbre de su situación familiar lo llenaba de ansiedad, un eco de la felicidad que había sentido momentáneamente frente a su audiencia. Cada amanecer se convertía en un desafío. Decidió que no podía posponer la confrontación con su padre, pero la expectativa de esa charla lo llenaba de temor. En sus pensamientos, Alejandro se repetía que no estaba solo, había ganado fortaleza a través del arte y el apoyo de doña Rosa. La mujer que una vez había sido su mentora se había convertido en una figura materna, y él se daba cuenta de que esa relación auténtica podía ser su refugio en medio de la tormenta. Una tarde tomó la decisión de llevar a doña Rosa a su taller. Quería compartir con ella cada rincón de aquel espacio, no solo como un gesto de agradecimiento, sino como una forma de buscar consejo. Ella había visto su evolución y en sus ojos encontraba la sabiduría que tanto necesitaba. Mientras preparaban algunas piezas para una futura exposición, Alejandro sintió que cada conversación se volvía una forma de terapia. Sus dudas se diluían cuando compartía sus inquietudes, y cada palabra de ella se convertía en un empujón hacia la verdad. El camino nunca es fácil, Alejandro, le dijo doña Rosa al observarlo absorto en la creación. A veces la verdad duele, pero es nuestra única vía hacia la libertad. Esas palabras resonaron en su mente durante días, convirtiéndose en un mantra que lo instó a actuar. Había llegado el momento de romper el silencio que lo había mantenido cautivo, y aunque el miedo lo invadía, la idea de una vida sin secretos comenzaba a tomar forma. Un fin de semana, mientras su padre se encontraba en la mansión,
Alejandro se sentó con el corazón latiendo con fuerza y el estómago revuelto. Notó la desconexión entre él y esas paredes que habían sido testigos de su miedo y admiración. Su padre, imponente y frío, miraba por la ventana sin prestarle atención. Alejandro tomó aire profundamente, sus dedos temblaban mientras las palabras se preparaban en su mente. «Padre, necesitamos hablar», declaró, sintiendo la adrenalina correr por sus venas. La decisión tomó forma, y con cada sílaba se sentía más ligero. La reacción de su padre fue inesperada, torciendo el rostro en un gesto de desdén. «¿Acaso no estás satisfecho con todo lo que tienes?», replicó, su voz impregnada de una severidad que hundió a Alejandro en recuerdos de su infancia. La imagen de un niño pequeño buscando la aprobación de un gigante lo invadió, sumiéndolo en la confusión. «Está bien tener éxito, pero no a costa de la verdad, del dolor que hemos estado cargando», declaró, sintiendo la intensidad de su propia sinceridad. Era claro que había cruzado una línea, pero el tiempo de la complacencia había terminado. Mientras escuchaba los ecos de la negación de su padre, su resolución se robustecía. Alejandro no podía volver atrás, la verdad pesaba en sus hombros como un manto que necesitaba soltarse. Aquella confrontación se convirtió en un punto de inflexión. Ya no era un niño buscando aceptación, sino un joven decidido a liberarse de las sombras que lo rodeaban. El impacto de sus palabras resonó, creando un silencio tenso en la habitación. Alejandro sentía que un cambio vertiginoso se acercaba. La verdad no solo lo afectaba a él, sino que también podría hacer temblar las bases de la vida de su padre. Había desnudado un secreto, una familia desgarrada bajo el peso de la mentira. La atmósfera vibraba con expectación. ¿Cómo reaccionaría su padre a esta nueva asertividad? ¿Estaría listo para enfrentar lo que se avecinaba? Alejandro sabía que nada volvería a ser igual y que las decisiones que tomara serían cruciales no solo para él, sino para todos los involucrados. Las preguntas flotaban en el aire, y Alejandro sintió que el verdadero desafío apenas comenzaba. El silencio se rompió con un susurro cargado de incredulidad. La mirada de su padre se tornó oscura, como una tormenta que se arremolina lejos de la calma. Alejandro observó cada cambio en su rostro, cada músculo tensarse ante la incomodidad de la verdad revelada. Sabía que había cruzado un umbral, sin embargo, la confusión en los ojos de su padre lo llenó de dudas. La conversación que había imaginado tantas veces, donde la verdad liberaba y sanaba, había tomado un giro inesperado. Alejandro se sintió perdido entre su sinceridad y el miedo palpable que emanaba de su padre. Todo lo que había creído entender acerca de su familia se tambaleaba ahora, creando un abismo entre él y ese hombre que había admirado y temido en igual medida. ¿Qué verdad es esa que dices que estamos cargando?, inquirió su padre, su voz ahora más baja, casi un susurro amenazante. No era la reacción de un hombre abierto al diálogo, sino de uno que se sentía acorralado. Alejandro respiró hondo. Sabía que cada palabra contaba. La verdad de que tu éxito se ha construido sobre sacrificios que no elegí. De que la imagen perfecta que proyectamos es solo un reflejo de nuestros secretos. Cada sílaba se le dificultaba, como si le estuvieran cortando el aire. El rostro de su padre palideció, pero su mirada mantuvo una ferocidad inexplicable. Un silencio tenso llenó el espacio entre ellos, casi palpable, una lucha en la que ambos estaban atrapados. Alejandro necesitaba salir de esa habitación, pero al mismo tiempo, sabía que si se marchaba sin expresar todo lo que sentía, nunca podría liberarse de la carga que lo seguía. Entiendo que siempre has querido lo mejor para mí, pero eso no significa que no haya sufrimiento detrás de tu ambición, prosiguió, sintiendo que cada palabra era un paso hacia la libertad que tanto anhelaba. No quiero seguir siendo parte de esta farsa. Quiero construir mi propia vida. Su padre cerró los ojos por un instante, como si intentara absorber lo que había oído. Alejandro se sintió extraño, por un lado, aliviado, y por otro, inquieto. Había esperado una reacción más explosiva, un ataque verbal, pero se encontró con un silencio que presagiaba una tempestad interna. ¿Y si lo que buscas es solo una ilusión?, preguntó su padre finalmente, el rencor cubriendo su voz. ¿Acaso el arte te dará lo que el dinero no puede? En ese momento, Alejandro comprendió que la batalla que libraba no era solo contra su padre, sino contra todas las expectativas que había llevado a cuestas por años. No es una cuestión de dinero, es una cuestión de autenticidad. He estado luchando por encontrarme y ahora estoy dispuesto a pelear por lo que realmente quiero. El eco de su declaración sintió como un baluarte que se levantaba dentro de él.
Había encontrado una firmeza que pensaba no poseer. La realidad de su pasión por el arte no era solo un refugio, sino una arma. Alejandro había llegado a un punto donde la verdad se alzaba sobre la opresión del pasado, el ambiente cambió. La confrontación se fue cargando de un nuevo sentido, la posibilidad de un futuro que a él le pertenecía. Pero la mirada de su padre, aunque abrumada por conflictos internos, no prometía un camino fácil. ¿Y si decido rechazar tu verdad?, preguntó su padre, rompiendo el silencio, una amenaza en su tono que delataba su expectativa de control. Alejandro se sintió tentado a ceder. Pero recordó las palabras de doña Rosa, la lucha por la libertad. Se trataba de enfrentarse a su propio miedo. Si me rechazas, lo aceptaré. Pero no renunciaré a lo que soy. La tensión escaló, llevando la conversación a un punto crítico. Había una fuerza latente en el aire, una certeza de que esta no era solo una discusión familiar, sino el inicio de una reconfiguración de su identidad. Alejandro estaba listo para desafiar a su padre, dispuesto a arriesgar su vínculo si eso suponía abrazar su verdad. Sin embargo, la incertidumbre flotaba en el aire. Justo cuando Alejandro pensó que había tomado el control de la situación, su padre se acercó. Su voz ahora cargada de un nuevo desdén. Si crees que el arte te salvará, te vas a llevar una gran sorpresa. Alejandro sintió una oleada de inquietud invadirlo al captar el matiz amenazante en las palabras de su padre. La confrontación apenas comenzaba, y lo que se oculta en la oscuridad de sus secretos podría salir pronto a la luz. Con su corazón a mil, Alejandro supo que debía estar preparado para descubrir la magnitud de las decisiones que le esperaban. La pregunta era, ¿podría enfrentar su verdad y las repercusiones que conllevaba? El eco de la amenaza de su padre resonó en la mente de Alejandro, desatando una tormenta de incertidumbre. La sala, antes un refugio familiar, se había convertido en un campo de batalla donde cada palabra contaba, y cada silencio se llenaba de significado. La conversación que había anhelado durante años había tomado un giro aterrador. Pero, pese a la tensión palpable, un sentimiento de determinación comenzó a germinar dentro de él. Al observar a su padre con su rostro enrojecido por la ira y los ojos cargados de decepción, Alejandro se dio cuenta de que no solo estaba batallando contra el resentimiento de un hombre, sino también contra años de expectativas que lo habían moldeado. La vida que había llevado hasta ahora, esa fachada de éxito y prosperidad, era la manifestación de una carga que ya no estaba dispuesto a soportar. Voy a darle vida a mi arte, repitió para sí mismo como un mantra. La decisión se convirtió en su salvoconducto, una forma de liberarse de las cadenas invisibles que lo mantenían atado. Invitado por la urgencia del momento, comenzó a planear su próximo movimiento, consciente de que su futuro se hallaba en juego. Al cerrar la puerta detrás de él, se encontró en el pequeño estudio que había transformado en su santuario creativo. Las paredes estaban cubiertas de pinturas a medio acabar, trazos audaces que reflejaban sus luchas internas. Mientras preparaba sus materiales, su mente se llenó de imágenes de lo que podría ser, exposiciones, críticas positivas, vidas inspiradas. Necesitaba canalizar esa energía hacia algo tangible, algo que no solo lo definiera a él, sino que también pudiera impactar a otros. Sin embargo, la inseguridad acechaba. ¿Sería su arte lo suficientemente bueno? Las dudas lo asaltaron, envolviéndolo en un sudor frío. Justo cuando parecía que el miedo lo dominaría, recordó las palabras de doña Rosa. El verdadero arte proviene del alma y no del miedo, solía decirle. Esas palabras se convirtieron en un faro, iluminando su camino hacia el autodescubrimiento. Con cada pincelada, Alejandro se sentía más ligero. Era como si cada muestra de inseguridad se desvaneciera en el aire cargado de pintura. Cada trazo se narraba con un propósito, una historia que necesitaba ser contada. Aquí, frente a su lienzo, no había padre que dictara sus decisiones, ni expectativas que lo aplastaran. Era libre. Esa libertad, sin embargo, comenzó a estar acompañada de un nuevo temor, la posibilidad de un rechazo total. La idea de ser un artista fracasado lo mantenía en vilo, pero al mismo tiempo lo alimentaba. Empezar de nuevo no era solo un acto físico, requería una profunda transformación personal. Alejandro debía aprender a decirse a sí mismo que el arte no solo era su pasión, sino su razón de ser. Mientras se adentraba en su trabajo, una nueva idea chispeó en su mente: organizar una pequeña exposición en el barrio donde había crecido. La idea lo excitó y aterrorizó al mismo tiempo. ¿Estaría su arte listo para ser juzgado por quienes más conocían sus luchas?
El ruido en su mente se volvió un torrente, impulsándolo a tomar la decisión. Tenía que ser valiente no solo por él, sino por todos aquellos que, como él, habían estado atrapados entre las sombras de las expectativas. La exposición se convertiría en su declaración de independencia. Justo cuando se sintió capaz de dar ese paso, la puerta del estudio se abrió de golpe. Su madre, preocupada y con el ceño fruncido, apareció en el umbral. Alejandro, tu padre necesita hablar contigo. No puede seguir ignorando esto, dijo su voz temblando. En ese momento, Alejandro comprendió que el verdadero reto apenas comenzaba. No solo debía enfrentarse a su arte, sino también a la reacción de su familia y a la historia que había comenzado a construir. Mirando a su madre, un nuevo sentido de determinación lo invadió. No puedo volver atrás, pensó. La batalla por su verdad estaba lejos de haber terminado, y lo que se descubriera podría cambiarlo todo, la puerta entreabierta a su futuro. Parecían llevarlo a una nueva confrontación, y Alejandro se preguntó si estaría listo para lo que estaba a punto de descifrar. La vida estaba volviendo a moverse hacia la incertidumbre y esta vez debía ser él quien determinara su resultado. Alejandro se quedó inmóvil, sintiendo como las palabras de su madre atravesaban la habitación como un rayo. La insistente necesidad de hablar con su padre se erguía frente a él como un muro, amenazando con derrumbar el pequeño universo que había comenzado a construir en su estudio. Su corazón latía con fuerza y por un momento sintió el impulso de regresar a la seguridad de su arte, a la libertad que había encontrado en el lienzo. Quizás solo lo ignoro, le susurró una parte de su mente, pero la mayor parte de él sabía que no podía eludir esa conversación. Era inevitable. La imagen de su padre, resentido y decepcionado, se superpuso con la de aquel hombre lleno de expectativas, el reflejo de la lucha interna que había estado tratando de dominar. Está bien, voy, respondió produciendo una decisión que le pareció, en ese instante, un acto de traición hacia su propio espíritu. Caminó con paso firme hacia el salón, como si cada paso fuera un pacto entre su pasado y su incipiente futuro. La atmósfera estaba cargada. Su padre estaba sentado en la mesa, con los brazos cruzados y la mirada fija en un punto indefinido. La tensión era palpable, un hilo tenso que podría romperse con la más mínima provocación. Alejandro sintió que su estómago se encogía. ¿Cómo podría explicar su deseo de ser artista? ¿Cómo podría hacer entender que sus verdaderas ambiciones nunca habían estado alineadas con las de su padre? ¿Te has dado cuenta de que te estás alejando de lo que hemos construido? La voz de su padre era cortante, cada palabra resonando como una sentencia de muerte para sus sueños. Las expectativas chocaban con la realidad de sus deseos y las defensas de Alejandro comenzaron a levantarse. Pero papá, ese nosotros jamás me incluyó, respondió, el fuego en su interior empezando a avivarse. Era como si cada palabra liberara un poco de espacio para su voz. He vivido bajo la sombra de lo que esperabas de mí, y apenas ahora puedo ver la luz de lo que realmente soy. Su padre frunció el ceño, tocado por la revelación pero todavía atrapado en su propia visión de éxito y legado. La estabilidad y el honor son lo que te asegurarán el futuro. El arte es un juego de ilusiones, replicó él, pero en la dureza de sus palabras se podía vislumbrar una grieta de duda. Esa grieta fue la que Alejandro eligió explorar. ¿Y si el arte es el camino hacia mi verdadero ser? ¿Qué legado se construye sin autenticidad? No quiero ser una sombra de lo que tú esperas. El silencio, esta vez, fue ensordecedor. Las paredes, que antes parecían oponerse al diálogo, ahora eran testigos mudos de una batalla más profunda. Alejandro se dio cuenta de que la confrontación no era solo sobre su futuro, sino sobre el cambio que ambos necesitaban enfrentar. Volvió a respirar profundamente sintiendo que sus palabras podrían ser la chispa necesaria para la transformación, no solo de su vida, sino también de la relación con su padre. Te pido que me des la oportunidad de ser quien realmente soy, aunque eso signifique desafiar tus expectativas. Es hora de que ambos comencemos a sanar. Su padre parpadeó y por un instante Alejandro pensó que podría haber tocado una fibra sensible. Pero solo hubo silencio y las palabras no dichas se enredaron en el aire. Alejandro entendió que la lucha por su voz aún no había terminado. Anhelaba el reconocimiento de su padre, pero también era consciente de que eso debía verse como un viaje, no como un destino inmediato. Y mientras esas realidades se entrelazaban, la idea de su exposición seguía presente en su mente, saturada de un nuevo significado. Pronto será el momento de mostrar el verdadero Alejandro al mundo, pensó.
Pero antes debía enfrentarse a la figura autoritaria que representaba su padre, y quizás, en el proceso, descubrir la verdad que había estado oculta durante tanto tiempo en su propia historia familiar. ¿Qué pasaría si al levantar el velo de la tensión familiar, también hallara respuestas a sus propias preguntas? En medio del silencio, se sintió más fuerte. La próxima exposición, su concentración más reciente, se había convertido en un símbolo de su lucha personal, en un escenario donde podría finalmente mostrarse tal cual era. La pregunta era, ¿estarían listos ambos para ese tipo de revelación? La incertidumbre se cernía a su alrededor como una nube y su corazón latía al compás de las posibilidades. Esto es solo el principio, murmuró para sí mismo, mientras una nueva determinación se instalaba en su ser. La vida lo estaba empujando hacia un cruce crucial, y por primera vez, Alejandro sabía que debía avanzar. Alejandro no pudo evitar sentir cómo el peso de la conversación con su padre aún lo acompañaba mientras regresaba a su estudio. El aire estaba espeso con la fragancia de la pintura, pero esta vez no le ofreció el consuelo acostumbrado. Se sentó en su caballete, la paleta llena de colores vibrantes, pero la mezcla de emociones que residía en su corazón se transfirió a los lienzos en blanco. Cada trazo que aplicaba parecía arrastrar consigo fragmentos de esa lucha interna. Con cada pincelada, sus dudas se reflejaban en la tela y su mente giraba en un ciclo constante de cuestionamientos. ¿Realmente podría ser honesto consigo mismo y al mismo tiempo, buscar la aprobación de su padre? La lucha entre el arte y la familia se gestaba en su interior como una tormenta eléctrica, vibrante e intensa. Necesito más que unas pocas pinceladas, pensó, clarificando su propósito. Al final del día, la exposición no solo era sobre mostrar su trabajo, era el momento de compartir su verdad, de exponer su esencia más pura y vulnerable, horadando más en su proceso. Alejandro se cuestionó si su arte era suficiente para transmitir el cambio al que aspiraba. Era consciente de que lo que representaría sería más que formas y colores, sería una historia personal. Sin embargo, sabía que transformarse significaba atravesar un camino de autodescubrimiento que podría desmoronarse a sus pies si se dejaba llevar por el miedo. Las horas parecían desvanecerse mientras sus pensamientos se convertían en visiones. Una imagen comenzó a tomar forma, él de pie ante un grupo compartiendo sus creaciones, desnudando no solo su arte sino también su alma. Visualizaba la mirada de los espectadores, sus reacciones genuinas al arte que era, finalmente, un retrato de él mismo. En ese momento el murmullo del miedo se hizo más fuerte, pero también lo fue la determinación. Comenzó a buscar inspiración fuera de las cuatro paredes de su estudio. Salió a la calle donde los rostros y los colores del mundo lo envolvían. Se mezcló con las vivencias ajenas, preguntándose cómo sus historias podrían entrelazarse con la suya. Cada persona que encontraba era una pieza del rompecabezas que empezaba a entender. Un anciano vendiendo flores, un niño pintando en la acera, la risa de una mujer al hablar con su perro. Cada detalle le daba nuevas ideas, respiró el aire de vida que necesitaba para alimentar su arte. Ese acercamiento al mundo exterior también lo llevó a un taller de arte comunitario, donde personas de diversas trayectorias se aguardaban. Aquí, la diversidad del arte florecía. Observó cómo otros se expresaban, cómo cada trazo contaba su propia lucha. Alejandro sintió que sus propias historias se reflejaban en las obras de los demás. Al involucrarse en la creación colectiva, no solo aprendió nuevas técnicas, sino que también comenzó a sanar sus propias heridas. El taller se convirtió en un refugio, un lugar donde podía ser vulnerabilidad sin las expectativas de su familia. Descubrió la libertad de crear sin confines, lo que le otorgó el coraje para llevar esa misma energía a su exposición. Cuando regresó a su estudio, sintió una renovación. Las herramientas en su mesa no eran solo instrumentos, eran extensiones de su nuevo yo, de su transformación. Tenía además una nueva idea: cada pintura sería una historia, un fragmento de su vida que debía ser contado sin filtros. Mientras la fecha de su exposición se acercaba, un impulso definitivo lo llevó a cuestionar más intensamente qué significado tendría todo esto para su padre. Alejandro sabía que el momento de una nueva confrontación era inminente, una que podría definir la relación que ambos habrían de vivir a partir de entonces. Hablaré de mí, de lo que soy, y lo que quiero ser. Quizás esto sea lo que nos conecte, pensó Alejandro con convicción renovada. Pero la inquietud regresó, avivando la duda. ¿Estaría su padre listo para enfrentarse a la realidad que su hijo había construido? ¿Podría reconstruirse la relación a partir de la honestidad cruda y liberadora que Alejandro planeaba mostrar en cada cuadro?
La exposición se convirtió en una metáfora de su vida misma, un umbral que debía cruzar. El eco de su determinación resonaba en su mente, pero también el miedo a la reacción de su padre. La pregunta flotaba en el aire: ¿sería suficiente contar su historia? Alejandro respiró hondo antes de dejar el estudio, fijo en la ventana, observando las primeras estrellas del atardecer. Esto es solo el principio, se repitió, pero esta vez sentía que cada palabra estaba teñida de esperanzas y miedos a partes iguales, mientras se preparaba para el reto que tenía justo delante de él. La noche que se avecinaba traería consigo un encuentro decisivo con su padre. La verdad que Alejandro estaba listo para contar se encontraba al borde de una revelación. ¿Estaría su padre preparado para escuchar y aceptar el hijo que estaba emergiendo de las sombras? La mañana siguiente Alejandro se despertó con un nudo en el estómago que no podía ignorar. Era como si la presión del mundo se concentrara en la próxima exposición, que no solo sería una vitrina de su arte, sino también un escenario de vulnerabilidad y verdad. Cada lienzo en su estudio parecía esperar como testigos silenciosos de una revelación que debía desatarse. Se acercó a su paleta, pero en lugar de mezclar colores, se sentó en el suelo, rodeado de sus obras inacabadas. ¿Cuánto de su identidad podía arriesgar? Pensó que el arte a veces se asemejaba a una relación: necesita autenticidad para florecer, pero también puede ser doloroso exponerse a los juicios. Mientras contemplaba, el recuerdo de las caras en el taller de arte regresó con fuerza. El anciano que vendía flores había compartido un fragmento de su vida, un alegato de amor y pérdida en medio de la banalidad cotidiana. Ese tipo de apertura era lo que alimentaba el arte. Sin embargo, esa fragilidad que admiraba en otros lo aterrorizaba. ¿Podía él compartir su propia esencia con el mismo valor? Intentando salir de su letargo creativo, decidió moverse. Caminó hasta el parque donde solía sentarse a observar. El aire fresco le dio claridad momentánea. Miró a la gente pasar, cada uno atrapado en su historia, y sintió el poder de lo que eso significaba. Comprendió que su obra tenía que ser un reflejo auténtico de su propia historia, aunque eso significara arriesgarse a ser rechazado. Tomó un cuaderno de dibujo y comenzó a esbozar. Con cada línea se sentía más ligero, como si los miedos que lo atrapaban se desvanecieran en el papel. Sus pensamientos fluyeron en dibujos que capturaban la relación con su padre, el peso de las expectativas y la búsqueda de su propio camino. Cada figura que dibujaba representaba un aspecto de su vida, cada sombra reflejaba las batallas que había enfrentado. El dibujo que emergió en esa mañana fue distinto, contenía fragmentos de una vida que hasta ese momento había estado oculta. Esa imagen cruda revelaba un Alejandro que, aunque asustado, estaba listo para presentarse tal como era. El temor a la desaprobación se redujo frente a la necesidad de ser visto y entendido. Con el cuaderno en la mano, decidió que en cada cuadro de su exposición habría espacio para la vulnerabilidad y el dolor. Los días transcurrieron en una mezcla de preparación y autoexploración. Alejandro trabajaba incansablemente, estirando los límites de su creatividad, incorporando colores más intensos y composiciones más audaces. En sus noches de insomnio, revisaba cada trazo y cada mensaje escondido en sus obras. Se dio cuenta de que cada pintura era un capítulo de una narrativa que no había sido contada. Sin embargo, a medida que la fecha de la exposición se acercaba, la duda volvió a asomarse. ¿Estaría su padre abierto a entender esta nueva versión de él? El miedo lo consumía, pero decidió que no podría dejar que eso lo detuviera. El cambio es inevitable y se siente aterrador, pero eso también es vida, se repetía en voz baja, como un mantra personal. El día anterior a la gran apertura, se encontró nuevamente en el parque, esta vez con su padre en mente. La idea de hablarle después de la exposición se convirtió en su faro. En lo profundo de su ser, sabía que necesitaba abrirse a su padre, no solo como hijo, sino como un artista listo para tomar su lugar en el mundo. Los nervios lo acompañaron cuando se preparó, pero en ese primer momento frente al espejo, una chispa de determinación cruzó por su mente. No es solo por mí, se dijo, es por la conexión que deseo construir. No podría rendirse ante el miedo al rechazo. Alejandro se dio el permiso de sentir esa mezcla de inquietud y emoción. La inauguración prometía ser mucho más que una simple presentación de arte, sería una reclamación de su vida, su voz, y una promesa de autenticidad. A medida que el sol se ponía, un destello de esperanza iluminó su corazón. Allí, en el horizonte de esa noche mágica, se preparaba para dar el paso decisivo que cambiaría todo.
Ante la posibilidad de ser liberado de las expectativas ajenas, se preguntaba, ¿cómo reaccionaría su padre al descubrir al hijo que había estado escondiendo detrás de la sombra de sus propias inseguridades? La noche se convirtió en un escenario donde la verdadera batalla comenzaría. La exposición fue un torbellino de emociones. Alejandro se encontró en un mar de caras, cada una captando su arte desde ángulos diferentes. El murmullo de la multitud, las risas y los aplausos contrastaban con su agitación interior. Las obras, dispuestas como hojas abiertas de un diario, revelaban su evolución y, al mismo tiempo, profundizaban su vulnerabilidad. Cada vez que alguien se detenía ante un lienzo, sentía un tirón en su pecho. Deseaba que pudieran ver más allá de la pintura, que comprendieran las historias entrelazadas en cada trazo, las lágrimas, las risas, las heridas. Enrique, un viejo amigo de la infancia, se acercó, la mirada inquisitiva. ¿Por qué no te atreves a mostrarte tan auténtico ante el mundo?, le preguntó, y Alejandro sintió que la pregunta no solo resonaba en su voz, sino también en su propia mente. Era un desafío. Durante años había sido el hijo del exitoso empresario, cauteloso por miedo a las expectativas familiares, al juicio. Pero aquí estaba, intentando abrazar una nueva identidad sin dejar atrás la antigua. La lucha entre el deseo de ser visto y la necesidad de protegerse se intensificaba con cada minuto que pasaba. Al final de la noche, cuando la multitud comenzó a disperse, Alejandro se encontró solo, rodeado de sus obras, sintiendo que el eco de sus pensamientos resonaba más fuerte que el aplauso. La esencia de su padre lo invadía. Esperaba que estuviera orgulloso, que comprendiera que el cambio que había insinuado era de hecho un renacer. Pero también sabía que el arte nunca había sido una línea recta, siempre presentaba sus curvas, dudas y peligros. Tomó un momento para observar cada cuadro de nuevo. El retrato de su padre, con las arrugas marcadas del tiempo, estaba lleno de un amor que no podía ser ignorado, pero también de un resentimiento que había crecido como una sombra en su interior. ¿Sabría su padre cuánto se había esforzado por liberarse de las expectativas que él mismo había impuesto? La pregunta ardía en su pecho y de repente estaba decidido a confrontar no solo a su padre, sino a sí mismo. A la mañana siguiente se sentó a escribir una carta. Quería articular lo que había sentido, lo que había creado. Necesitaba poder comunicar cada rincón de su alma que había plasmado en el lienzo. La escritura fluía a medida que se iba despojando de piezas de su identidad protectora. Una nueva versión de él comenzaba a emerger. Padre, esto no solo son mis pinturas. Es un retrato de lo que he sentido, lo que he luchado por comprender. Cada color lleva una parte de mí, una parte que he guardado demasiado tiempo. Plasmo en el papel, sintiendo cada palabra como una liberación. Sin embargo, a medida que lo escribía, la duda se insinuaba nuevamente. Al final, su mayor temor podría no ser el juicio de su padre, sino su propia capacidad de sostener este nuevo camino. ¿Estaba preparado para la respuesta? ¿Podría un arte lleno de verdad abrir un diálogo entre ellos que había estado ausente durante años? Finalmente, con la carta en la mano, Alejandro decidió que no llevaría esa carga más tiempo. Subió la escalera hacia el estudio de su padre, las manos sudorosas, el corazón latiendo en sus oídos como un tambor. Cada paso era un recordatorio de la transformación que significaba la exposición. No solo había mostrado su arte al mundo, sino que también había comenzado un viaje interno hacia la autenticidad. Frente a la puerta, reflexionó, ¿podré enfrentar lo que viene? ¿Está listo para ver quién soy realmente? Esa pregunta pendía en el aire, llena de potencial, a la espera de una respuesta que podría cambiarlo todo. Con un suspiro profundo y una determinación renovada, tocó la puerta, no solo buscando la aprobación de su padre, sino la aceptación de sí mismo. La voz que le respondió desde el interior marcaría un nuevo comienzo o cerraría el ciclo de encierro que había llevado hasta hoy. ¿Sería consciente su padre del camino que su hijo decidido había decidido emprender? La respuesta podría ser el aliento que tanto necesitaba o la tormenta que traería consigo los ecos del pasado. Alejandro sintió como el nudo en su estómago se apretaba mientras esperaba. Cada segundo en esa puerta se sentía como una eternidad. Pero había decidido que ya no iba a permitir que el miedo lo dominara. Había enfrentado su verdad, había creado un arte que hablaba de su vida y su lucha, ahora debía compartirlo con el hombre que más había influido en su destino. Pasa, dijo su padre, no con la calidez que él recordaba, sino con la voz fría que lo había acompañado tantas veces. Al ingresar, encontró a su padre sentado en su escritorio, el rostro marcado por una expresión que combinaba curiosidad y reserva.
La tensión era palpable como la atmósfera antes de una tormenta. Padre, comenzó Alejandro sintiendo sus manos temblar. Te he escrito algo. Con una mezcla de inseguridad y valentía, extendió la carta hacia su padre. Sus ojos se encontraron, en la mirada de su padre había una chispa de sorpresa, pero también el reflejo de años de expectativas no expresadas. ¿Qué es esto?, preguntó su padre, tomando la carta, pero sin abrirla. Un silencio incómodo se instaló entre ellos, donde el tiempo parecía estancarse. Alejandro sintió que su corazón latía con fuerza, había llegado el momento de ser completamente honesto. Es mi arte, dijo, dejando que esas simples palabras anclaran su propósito. Todo lo que he creado es una reflexión de quién soy. A través de esas pinturas he querido mostrarte mi verdad. La voz de Alejandro se fue haciendo más firme con cada oración. No quiero que mi vida sea solo un reflejo de tus expectativas. Quiero que reconozcas mi lucha y mi deseo de ser auténtico. Su padre miró la carta con atención, y conscientes del peso de la conversación, finalmente la abrió. Mientras leía, Alejandro sintió que el aire a su alrededor se volvía pesado, como si cada palabra que había escrito estuviera pesando sobre ellos. Cuando su padre terminó de leer, levantó la vista. Alejandro sintió que su mundo se detenía por un instante. Es bastante emotivo, Alejandro, dijo su padre, la voz tensa, pero por primera vez Alejandro notó una grieta en la armadura de su padre. ¿Lo entiendes?, preguntó Alejandro sintiendo que su alma se liberaba de las ataduras que habían pesado sobre él durante tanto tiempo. Es solamente diferente a lo que esperaba, respondió su padre, y en su tono había algo que indicaba apertura, una posibilidad de diálogo que antes no había existido. No me he tomado el tiempo de comprender tu arte, he estado demasiado centrado en lo que creía que era mejor para ti. Eso es justo lo que estoy tratando de decir, insistió Alejandro. A veces el éxito no se mide por el dinero o el estatus. Es sobre ser fiel a uno mismo, sobre encontrar lo que realmente nos importa. Un silencio se extendió en la habitación. Alejandro sabía que este era un viaje que requeriría paciencia. Pero ahora sentía que su padre estaba dispuesto a escuchar, a abrir una puerta que parecía cerrada por tanto tiempo. La tensión comenzó a desvanecerse y una conexión inesperada empezó a florecer entre ellos. Quizás deberíamos hablar más sobre esto, sugirió su padre, un poco más suave, ya sin la pesantez que casi siempre adornaba sus interacciones. Me gustaría ver tu exposición, conocer lo que te inspira. Alejandro se sintió aliviado y emocionado al mismo tiempo. Se daba cuenta de que su padre no solo estaba comenzando a aceptar su pasión, sino que también había comenzado un proceso de transformación personal. La comprensión mutua se sintió como una victoria. Alejandro sabía que no sería fácil, que el camino hacia la aceptación plena requeriría tiempo y esfuerzo. Sin embargo, esa conversación significó un avance significativo para ambos. Estaba dispuesto a acompañar a su padre en su propio viaje hacia la comprensión de la autenticidad. A medida que Alejandro salió del despacho, un profundo sentido de satisfacción lo invadió. Había enfrentado su verdad y, contra todo pronóstico, había comenzado a construir un puente hacia la conexión familiar que tanto deseaba. La exposición que se avecinaba ya no simbolizaba solo su arte, ahora representaba la posibilidad de un nuevo comienzo, una oportunidad de sanación para él y su padre. Esa noche, mientras se preparaba para su exhibición, sintió que había logrado un propósito que iba más allá de las expectativas externas. Había creado arte que contaba su historia, que expresaba su esencia, y eso era su verdadero triunfo. El día de la exhibición llegó y, a pesar de los nervios, Alejandro se sintió fortalecido. Cuando vio a su padre entre la multitud, un nuevo sentido de esperanza floreció. En ese momento comprendió que, aunque el futuro seguía siendo incierto, había comenzado un viaje hacia la libertad personal y la autenticidad que nunca antes había considerado posible. Aquella noche, mientras la multitud admiraba sus obras, Alejandro sintió que sus colores cobraban vida, iluminando su historia y transformando no solo su existencia, sino también la de su padre. La conexión que habían forjado ese día resonaría en ambos, y aunque sabían que el camino hacia la honestidad plena sería complicado, se habían armado de valor. Alejandro caminó frente a su primer lienzo. Esa noche sería recordada no solo por su arte, sino porque finalmente se dio cuenta de que el verdadero valor estaba en ser quien realmente era. No esperó más.
La transformación personal había comenzado, llevándolo a un destino donde el arte y el corazón se entrelazaban con autenticidad y amor. Sabía que a partir de ahora cada trazo sería un testimonio de su viaje, de su crecimiento, cada color una afirmación de libertad. Este era solo el comienzo, y con el apoyo de su padre, estaba listo para seguir explorando el camino que había decidido tomar. Un camino de superación, de historia y, por fin, de conexión. Ahora más que nunca Alejandro era un artista libre. No te pierdas las emocionantes historias de superación personal que están por venir. Suscríbete inmediatamente a nuestro canal para no perderte las próximas historias emotivas exclusivas. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudarnos a crecer. Comenta tus reacciones y teorías sobre este final increíble. Y sobre todo compartir instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo. No esperen ni un segundo más para ser parte de esta comunidad de cambio y transformación personal. Actuemos juntos.